Las instituciones generales del derecho están conformadas por las calificaciones, las cuestiones incidentales, el reenvío, la adaptación, las situaciones jurídicas válidamente creadas y las instituciones desconocidas. En este caso hablaremos de las calificaciones. Implica determinar la función social que puede tener. Así, cuando no existe en un sistema jurídico una configuración de cierta institución, la única forma para resolver el problema consiste en determinar la función social. Así, se puede hallar una institución que en nuestro derecho desempeña la función social o económica más próxima a la institución extranjera, haciendo así una homologación. ¿Pero qué son las calificaciones? Calificar es definir. Otros autores lo catalogan como encasillar, clasificar o catalogar por medio de conceptos ya establecidos en la ley, de las normas o de las instituciones jurídicas, lo que es abstracto, a la realidad de la vida, la realidad. Calificar es determinar la naturaleza jurídica de una relación para incluirla en las categorías jurídicas de la lex fori. Como por ejemplo podemos decir que a una misma relación jurídica se le pueden aplicar varios sistemas jurídicos, pero solo uno resolverá. Esto es calificar. Pero cuidado, no se puede tomar de manera arbitraria, ya que debe de haber exactitud u homologación respecto a los mismos conceptos y definiciones. Calificación funcional. ¿Pero siempre se puede aplicar? Es una tarea del juez resolver un problema, por lo que, si no encuentra una figura análoga dentro de su ordenamiento jurídico, el juez debe rechazar la aplicación del derecho extranjero. Si el juez ha considerado que el derecho extranjero es aplicable en su sistema, entonces aquel deberá atender a los propios criterios de este ordenamiento. ¿Pero qué dice la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado? Lo anterior está regulado por la Convención, en el cual en su artículo 3 establece que cuando la ley de un Estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro país parte, éste podrá negarse a aplicar dicha ley, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. De modo que la regla general es que si existen procedimientos análogos, entonces se aplica una ley, de lo contrario se puede negar. ¿Pero cómo se aplica? Bueno, su aplicación. Si bien no es obligación del juez conocer el derecho extranjero, sí debe en su momento investigar si existe alguna homologación, de modo que el derecho extranjero debe ser interpretado y llevado por medio de normas de conexión de foro o principios del derecho internacional privado. Pensemos en lo que dice el artículo 9 de la Convención. Las diversas leyes que pueden ser competentes para la regulación de los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicables armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Bueno, y las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. Respecto a las normas de conexión, son aquellas que ayudan al juzgador a decidir cuándo debe aplicar el derecho interno o el extranjero. Esto implica reconocer en base a la ley si tal situación o problema o litigio es competente de este, de modo que debe aplicar su propio derecho nacional o bien darles atribución a un extranjero para que aplique el derecho extranjero, ya que se trata de una competencia externa. Su aplicación. Una vez determinado qué ley será la sustantiva, podrá aplicarse todo el sistema jurídico de ese Estado, sin obligación a que las partes puedan rechazarlo. De acuerdo al artículo 2 de la Convención, este establece que los jueces y las autoridades de los Estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces de Estado, cuyo derecho resulta aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y el contenido de la ley extranjera invocada. Así, las partes no tendrán derecho a alegar o invocar una ley que les pueda convenir. A todo esto podemos decir que hay excepciones. La única forma para rechazar la aplicación de una ley es cuando se compruebe la evasión o manipulación de principios fundamentales del derecho. Así el artículo 6 establece que no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se haya evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Quedarán a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. Y la excepción de los tratados. Al existir colisión entre las leyes de diferentes estados, porque existe divergencia, pero existe un tratado internacional que dé solución al problema, puede aplicarse este último si y solo si la ley interna de los estados lo permite. Así nuestra Constitución mexicana, por ejemplo, lo provee al indicar que los tratados, cuando no
contravengan el derecho nacional serán la ley suprema. A todo esto tenemos que la calificación puede hacer referencia a la delimitación de la competencia normativa de quién será el juez que resolverá. Hace referencia a la forma de interpretación de la norma respecto a los factores de conexión, es decir, qué ley debe aplicarse. Así la calificación de la competencia, así se llama, que soluciona la regla de conflicto. La lex fuori es un medio para determinar la ley competente para fijar la calificación respecto de diferentes variables. Y también hace referencia al proceso que debe seguir el juez una vez determinada quién y con qué ley procederá a resolver de fondo. La calificación de fondo que señala la ley aplicable al caso específico. Por ejemplo, la ley Citae, resuelve el problema que presenta entre la ley nacional de una persona y la ley de sus bienes. Y la calificación lex civilis fori. En este caso da colisión expresa entre las leyes que resultan de la diversidad de normas expresadas de derecho internacional privado en los distintos países. También da colisión de los conceptos o puntos de conexión, cuando éstas se diferencian de su contenido, aunque las normas de conflicto tengan una designación con palabras similares o iguales. Y la colisión latente, que son las que nacen de las distintas naturalezas territorial de las relaciones jurídicas. En este caso, estas últimas colisiones son las que generan los conflictos de calificaciones. Muchas gracias.